Sí, creo que estamos. Sí, estamos en vivo, muy bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí, chicos. Antes que nada les comento que ayer tomé algunas notas de las charlas del foro, así que más tarde voy a tratar de preparar un resumen y pasárselo con los temas para los chicos que no pudieron estar presentes. Así que bueno, espero que salga bien, que me tengan paciencia porque es la primera vez. Y bueno, la verdad que fue bastante complicado, como les comenté anteriormente, el poder llegar a poder mostrarles la capacitación en vivo a través o sea, incluyendo una presentación. Así que le agradezco mucho nuevamente a mi amigo Manuel, amigo y webmaster que hizo esto posible. Así que bueno, vamos a charlar un poquito de lo que es la RT en sí. Ahí estamos. Voy a tener que tenerlo así. Ahí está. Bueno, buenísimo. Esta es una capacitación de RT. Vamos a pasar por una noción básica desde lo más sencillo a cosas un poquito más complejas que tiene este mundo de lo que es riesgo de trabajo, ¿sí? Vamos a arrancar. Bueno, un poco de historia de lo que es la ley de riesgo de trabajo en Argentina. En 1996 entró en vigencia la ley de riesgo de trabajo a través de la ley 24.557, en el cual planteaba estos objetivos. El primero es reducir los siniestros laborales a través de la prevención de riesgos derivados del trabajo. B. Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del damnificado. C. Promover la recalificación y recolocación de los trabajadores damnificados. ¿Sí? Crea la obligación del empleador de asegurarse en un RT. ¿Sí? Esto significa que todos los empleados o los empleadores que estén en blanco van a tener que tener sí o sí un RT, digamos. No es un tema de que hay una elección de quién quiere tenerla y quién no. O sea, no es un seguro opcional, sino que claramente es un seguro obligatorio. ¿Sí? Fija la obligación del empleador por cumplir con la ley 19.587 que define como contingencias cubiertas por la ley de accidentes de trabajo, accidentes sin itinerares, enfermedades profesionales, creando un listado, ¿sí?, de las famosas nomenclador de enfermedades profesionales, ¿sí?, para saber cuáles son enfermedades que están derivadas justamente del trabajo, o sea, propiamente dicha por la actividad que tienen los empleados y cuáles son las que no. ¿Sí? Porque, por ejemplo, una enfermedad, no sé, una angina o una gripe, si no es a consecuencia del trabajo, claramente no va a tener esa cobertura. ¿Sí? Si el empleado sufriese alguna contingencia, debe recibir prestaciones en especies. ¿Sí? Las prestaciones en especies son justamente las prestaciones médicas, ¿sí?, los remedios, la atención, las operaciones, bueno, formas céuticas, prótesis, ortopedias, rehabilitación, recalificación laboral y prestaciones dinerarias. Así que esas son las otras prestaciones. En cuanto a la recalificación laboral, lo que se hace básicamente es cuando un empleado tiene algún tipo de incapacidad por el motivo que fuere, ¿sí? Lo que se hace básicamente es ver con la empresa de tratar de conseguir una reubicación de puesto laboral para que esta persona pueda seguir desarrollando algún tipo de actividad y para que de alguna manera no quede fuera del sistema de trabajo, siendo que o lo van a jubilar o directamente lo tienen que desvincular. Y entonces se trabaja puntualmente a través de recalificadores profesionales, personas que están preparadas para hacer este tipo de recalificación en conjunto con la empresa para justamente reubicarlo. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, después tenemos las prestaciones dinerarias, los salarios, indemnización por incapacidad, que después vamos a entrar un poquito más en detalle y vamos a ir viéndolos puntualmente. ¿Cómo funciona? Bueno, lo que les quiero comentar es lo siguiente. Yo estoy viendo acá tratando de ver si tengo forma de ver alguna pregunta o consulta que ustedes puedan ir haciéndome a medida que voy hablando, ¿sí? Pero todavía no lo puedo ver. O sea, veo que están conectados, que tenemos gente en vivo, pero no sé si pueden ir haciéndome alguna pregunta y alguna consulta y yo se la puedo ir respondiendo. ¿Sí? Eso es lo que no estoy pudiendo ver ahora, tal vez porque todavía no hizo ningún comentario. Pero bueno, nada, vamos a ver cómo vamos avanzando y si no después la pregunta la dejamos para el final. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Sí? La función de la CRT y de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.
Las aseguradoras de riesgo del trabajo, RT, son empresas privadas contratadas por los empleadores para asesorarlos en la medida de prevención y para reparar los daños en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. ¿Sí? Prestaciones y obligaciones. Volvemos un poquito a charlar lo que charlamos anteriormente, pero hacemos una ampliación sobre lo mismo. Las RT, ¿cuáles son las obligaciones que tienen las RT? Bueno, ellos tienen la obligación de brindar todas las prestaciones que fija la ley, ¿sí? Tanto preventivas como dinerarias y de salud, ¿sí? Evaluar la verosimilitud de los riesgos que declara el empleador, ¿sí? Porque cada empleador, de acuerdo a la actividad específica que realiza, tiene que hacer mediante una planilla, ¿sí? Qué tipo de actividad realiza cada uno de sus empleados, ¿sí? En algunas empresas, de acuerdo a la cantidad de cápitas y de acuerdo al tipo de actividad que tiene, pueden haber varias personas que trabajen en distintas áreas, en distintos riesgos, ¿sí? Por ejemplo, unos pueden trabajar en la parte de administración y otros pueden trabajar en la parte de producción. Obviamente, uno tiene más riesgo que otros o tienen distintos riesgos, ¿sí? Por lo tanto, eso tiene que estar declarado a través de una planilla que es el formulario de reglamento de riesgos, ¿sí? El famoso FRL, ¿sí? Después lo que hay que realizar también, digamos, como obligación por parte de la aseguradora, es efectuar los exámenes médicos y periódicos a fin de vigilar la salud de los trabajadores expuestos a estos riesgos, ¿sí? Acá hay un detalle muy importante que tenemos que tener en cuenta nosotros, como PAS, como profesionales de la materia, en de alguna manera estar atrás de nuestros clientes, ¿sí? Que en algunos casos pueden ser empresas o puede ser o un negocio pequeño o lo que fuere, pero siempre que haya que hacer exámenes periódicos, la responsabilidad es del empleador en presentar la planilla, que es el famoso el FRC, el formulario de relevamiento de contaminantes, ¿sí? En el cual a través de esa planilla el empleador va a poner cuáles son los riesgos que están expuestos sus empleados. ¿Para qué? Para que después la aseguradora analice y en base a esa exposición de riesgos se realicen los exámenes periódicos, ¿sí? Que no son los mismos exámenes que los preocupacionales en ese caso sí los debe hacer el empleador cuando incorpora a uno de sus empleados para ver cuál es el estado de salud que tiene el mismo, ¿sí? Para ver si ya no viene con alguna preexistencia o alguna dolencia, ¿sí? Estos son otros, estos son los periódicos que le corresponde hacer justamente periódicamente a las aseguradoras cuando existe un riesgo efectivo, ¿sí? Que puede ser cada 6 meses o una vez por año, ¿sí? Entonces, para eso, los empleadores tienen que completar esta planilla. ¿Y a dónde está nuestra responsabilidad de alguna manera? Bueno, justamente en decirle al empleador que hable con la gente del área de prevención de higiene y seguridad o la parte de ingeniería o incluso en algunos casos hasta ellos mismos lo pueden completar, en que completen esa planilla. ¿Por qué? Porque si no completan esa planilla, la aseguradora da por sentado de que esa empresa o ese empleador no tiene personas que estén expuestos a riesgos. Por lo tanto, no hace los exámenes periódicos, ¿sí? Así que tenemos que estar muy atentos nosotros con eso y decirle al empleador que tiene que hacer la planilla en caso que tenga personas expuestas a distintos riesgos para que la aseguradora pueda hacer los exámenes, ¿sí? Porque si no, después vienen los problemas. ¿Por qué? Porque una persona le presenta a nuestro empleador una demanda por determinada enfermedad profesional que fue generando, ¿sí? Y como la RT nunca tuvo noción de esa exposición de riesgo, no se hicieron los exámenes periódicos. Entonces, por ende, el empleador queda completamente expuesto, ¿sí? Porque la responsabilidad final fue del empleador. Ahora, desde el momento que el empleador presenta la planilla, diciéndole a la aseguradora de que X empleados están expuestos a distintos riesgos, ya corre por cuenta de la aseguradora hacer esos exámenes periódicos, ¿sí? Y de alguna manera queda sentado que esa persona al momento de hacerse el examen no tenía ninguna enfermedad profesional o no la estaba generando. Y si se detecta que se está generando una enfermedad profesional a través de esos exámenes, la aseguradora tiene la obligación de empezar a darle la prestación necesaria, ¿sí? A tal efecto de que esa persona de alguna manera se cure de esa enfermedad o que los riesgos no sean mayores, ¿sí? Bueno, otra responsabilidad que también tienen las aseguradoras es de visitar periódicamente a los empleadores para controlar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgo de trabajo, ¿sí? Estas son las famosas visitas que hacen los ingenieros de las RT a los empleadores. Nosotros tenemos que también velar por ese tema, ¿sí? Como profesionales tenemos que estar mirando de alguna manera
que esas visitas se hagan, ¿sí? Por eso está bueno cada tanto, si la RT no lo hace por iniciativa propia, ¿sí? Hay muchos aseguradores que no tienen la capacidad de poder hacerlo por un tema de modelo de gestión, que no tienen los preventores necesarios, que no lo tercerizan, que no quieren incurrir en ese tipo de gasto, etcétera, etcétera. Que seamos nosotros mismos los que le preguntemos a nuestros empleadores si se hizo o no se hizo la visita, o que corroboremos con la aseguradora, y en tal caso mínimamente una vez por año pedir que se haga esa visita del ingeniero, la cual, o del preventor, porque la cual es muy enriquecedora, porque lo que hacen básicamente es ir a mirar el lugar, hacer una vista ocular, y ver ahí mismo cuáles son los riesgos a los cuales se está expuesto y qué son las cosas que habría que mejorar, ¿sí? Justamente para evitar cualquier tipo de accidente o enfermedad profesional, ¿sí? Bueno, también otra responsabilidad de la aseguradora es promover la prevención informada a la superintendencia de riesgo de trabajo acerca de los planes y programas exigidos a las empresas, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer básicamente es, si ellos hacen una visita a nuestro empleador y ven que hay muchas anomalías, ¿sí? O algunas anomalías, lo que tienen que hacer es informar, tienen la obligación de informar y denunciar en la superintendencia, y en ese caso la superintendencia lo que hace básicamente es ver qué hace con ese caso, si lo hacen en intimación, si después le hacen una multa o lo que fuere, ¿sí? Pero digamos, la aseguradora tiene la obligación sí o sí de informar a la aseguradora sobre las acciones que hace dentro de nuestros empleadores. Otra de las responsabilidades de la aseguradora de riesgo de trabajo es mantener un registro de accidentabilidad por establecimiento, ¿sí? Hay muchos empleadores que tienen más de un establecimiento, ¿sí? Y cada uno de esos establecimientos tiene que ser visitado por la gente de prevención de la aseguradora. Y ellos deben llevar un registro sobre esos accidentes, ¿sí? Otra de las funciones es informar a los interesados acerca de la composición de la entidad, de su balance y de su régimen de alícuotas. Eso básicamente es de alguna manera de público conocimiento y las fuentes están a donde se puede ver y corroborar cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene cada compañía a través de distintos shares de mercados, ¿sí? Cantidad de juicios en contra, justamente el tema de los balances, tablas de alícuotas, etcétera, 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 ¿sí? Pero bueno, nosotros también lo podemos hacer eso. Nosotros mismos como profesionales podemos mandarle a nuestros clientes información respecto y referente a cuál es la situación financiera de esas compañías. Bueno, también tiene la aseguradora de riesgo de trabajo que controlar la ejecución del plan de acción de los empleadores y denunciar ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo los incumplimientos, que es esto que hablamos anteriormente, ¿sí? Básicamente va la aseguradora, ve qué es lo que hace falta solucionar, hace un plan de acción para el empleador, ¿sí? Y después lo que tiene que hacer básicamente es ir controlando de que ese plan se lleve a cabo y que se vaya cumpliendo, ¿sí? Si no los denuncian a la super y bueno, ahí ya es como que se pudre. Bueno, también tiene que brindar asesoramiento y asistencia técnica a los empleadores en materia de prevención de riesgo de trabajo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que bueno, pueden dar capacitaciones, ¿sí? Esto desde la RT. Hay algunas RT que lo hacen y otras que no. ¿Por qué? Porque claramente todo esto tiene un gasto para la compañía y bueno, de alguna manera algunas cumplen y otras no cumplen, pero deberían hacerlo, ¿sí? Esto es cartelería de prevención, todo lo que sea material de cartelería, folletos, trípticos, cursos e-learning que también se hacen a través de muchas aseguradoras que el empleador lo puede hacer. Pero bueno, eso lo tiene que brindar la aseguradora, como así también lo que son los cursos in company, que básicamente son los cursos que se dan presenciales dentro de la empresa, digamos, a través de un preventor de la aseguradora, ¿sí? Denunciar los incumplimientos de los empleadores de la Superintendencia de Trabajo, eso ya lo habíamos dicho, y bueno, claramente lo que tiene que hacer una compañía de seguros, en este caso, es mantener la solvencia económica, ¿sí? Es muy importante que cuiden esos números. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de obligaciones y derechos de los empleados. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador y de los empleados? Bueno, denunciar ante su empleador o las ART los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ¿sí? Hay que hacerlo, es una obligación y hay muchas empresas que de alguna manera o empleadores que no lo hacen. ¿Por qué?
porque la realidad es que si el empleador empieza a sumar cierta siniestrabilidad, que digamos la forma de poder sumar siniestralidad es denunciando los accidentes, ¿sí? Eso de alguna manera después le juega en contra, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, no es lo que se tiene que hacer, lo aclaro, ¿sí? Es obligación denunciar todos los accidentes y enfermedades, pero no lo hacen porque muchas veces lo atienden o con el médico de la empresa, con el médico laboral, o directamente le dan una balletería y lo mandan a la casa. ¿Sí? Después vienen los problemas, que después vamos a hablar un poco de este tema. Eh, de alguna manera, cuando ellos denuncian un siniestro, les afecta el margen bruto de la cuenta. ¿Qué significa esto? Que cuando denuncian a la aseguradora ya empieza a generar un mecanismo de atención médica, de tema de indemnizaciones, de distintos tipos de prestaciones, en el cual cuando se hace la medición final a fin de año con el resultado económico que tuvo la compañía, sale si el margen bruto fue positivo o fue negativo. ¿Sí? ¿Esto en qué varía? En que si el margen bruto fue negativo, o sea que de alguna manera la RT gastó más de lo que recaudó, en este caso, ¿eso cómo impacta? Y claramente en un aumento de alícuotas. ¿Sí? Esto está muy afilado en lo que son empresas. Por ahí en el negocio chiquito o en la pyme no impacta de manera gradual, pero sí en las empresas más grandes, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Justamente tratan de evitar hacer las denuncias, ¿sí? Y aparte, porque si se empiezan a disparar las denuncias, hay distintas resoluciones de la superintendencia en el cual, de acuerdo al tipo de actividad que tiene, si ellos superan la media que tienen que tener, de acuerdo a la actividad que tienen en cuanto a cantidad de accidentes, bueno, se le aplica de alguna manera, se le pueden aplicar algunas multas por incumplimiento, se los meten adentro de cierto programa en el cual los obliga a de alguna manera a bajar la siniestralidad. ¿Sí? En resumen, siempre se tienen que denunciar los accidentes, y si su empleador en algún momento, el empleador no lo quiere denunciar, el empleado tiene pleno derecho a poder hacerlo. ¿Sí? Siempre que el empleador no hace la denuncia, se juega, digamos, de forma muy grosera y grave, la posibilidad de que quede una incapacidad y de que eso pueda generar una demanda por la vía civil en contra del propio empleador. ¿Sí? Y con un agravante de que no hizo la denuncia cuando la tenía que hacer a través de la aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Sí? Otra de las obligaciones que tiene que hacer el empleador es cumplir con la norma de higiene y seguridad. ¿Sí? Tiene que tener todo lo más en orden posible en materia de prevención. Y después hay una escala en el cual, de acuerdo a la cantidad de empleados que la empresa tenga, tiene que tener un preventor determinada cantidad de horas al mes dentro del establecimiento. ¿Sí? Que esas horas se dividen de acuerdo a horas de taller para preparación del material y después en horas bueno, de capacitación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tiene que comunicar a su empleador o RT, a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, cualquier situación peligrosa, ¿sí? Para usted, en este caso para el empleado, o para el resto del personal relacionada con el puesto de trabajo o establecimiento en general. ¿Sí? Esto significa que los mismos empleados, ante una situación peligrosa, pueden hacer la denuncia, porque muchas veces la situación peligrosa está, pero el empleador o la empresa, con tal de no gastar y de no invertir para revertir esa situación, expone de alguna manera a los empleados a que puedan sufrir algún tipo de accidente. ¿Sí? Otra obligación que tienen los empleados es la de participar en actividades de capacitación participar en de actividades de capacitación sobre salud y seguridad en el trabajo. ¿Sí? La empresa puede hacer por medio propio, o sea, no es necesario que espere que la aseguradora de riesgo de trabajo le haga una capacitación para mejorar la salud y la seguridad de sus empleados. No, directamente lo pueden hacer ellos y es la obligación del empleado de participar de las mismas, o sea, ella no es opcional. ¿Sí? Obviamente que para esto el empleador siempre tiene que buscar un momento en horario de trabajo para que esa capacitación se pueda hacer. O sea, no es que te pueden decir, che, mira, le vamos a cargar con una capacitación, no sé, de primeros auxilios el domingo a las 3 de la tarde. No, obviamente que no, tiene que ser en horario laboral. ¿Sí? Utilizar correctamente los elementos de protección personal provistos por el empleador. Y esa es otra responsabilidad que también tiene el empleado. Lo que se hace es, básicamente, por lo general, el empleador tiene una planilla, ¿sí?
en el cual hace mención y deja una constancia de cuáles son los elementos de protección personal que le está entregando a sus trabajadores, ¿sí? Porque muchas veces pasa eso, que el empleador le da el casco, le da el guante, le da el botín de seguridad, y el empleador porque, no sé, el empleado porque, no sé, porque le molesta el casco no lo usa, ¿sí? Después hay un accidente, se rompe la cabeza y de alguna manera el empleador tiene una constancia de decir, mira, yo los elementos de protección personal te los di y vos me firmaste como que los recibiste. O sea, si vos no los usaste es un tema tuyo. Esto no quiere decir que la aseguradora no va a cubrir, ¿sí? Tengan en cuenta que la aseguradora de riesgo de trabajo siempre cubre los siniestros, siempre los cubre, ¿sí? Eh, Incluso hay muchos casos, lamentablemente, de gente que se automutila de alguna manera para cobrar una indemnización, ¿sí? Por incapacidad, se cortan un dedo, se martillan. Bueno, hay muchos casos conocidos, y mismo así la aseguradora tiene que dar la prestación y tiene que resarcir económicamente a esa persona, ¿sí? Pero no es como otros ramos en el cual puede haber una tela de discusión mucho mayor entre si dar la cobertura o no la da. En este caso siempre se tiene que dar la cobertura. Cumplí con la realización, bueno, y finalmente cumplí con la realización de los exámenes periódicos, que es un poco lo que hablábamos anteriormente, en el cual una vez que que el empleador coordinó los exámenes periódicos con la aseguradora, es obligación del empleado de ir a hacerse dichos exámenes, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los derechos que tienen los empleados? Trabajar en un ambiente sano y seguro, conocer los riesgos que puede tener su trabajo, recibir información y capacitación sobre cómo prevenir accidentes y enfermedades profesionales, recibir los elementos de protección personal según su trabajo, estar cubierto por una RT a través de la afiliación de su empleador, conocer cuál es su RT, ¿sí? Hoy en día para conocer cuál es la RT que cada uno tiene, que cualquier empleado tiene, lo pueden hacer a través de la página web www.srt.gov.ar. En ese caso, uno colocando su número de CUIL, ya le sale automáticamente cuál es la aseguradora por el cual está protegido, ¿sí? Por ahí, si su empleador no se los comentó o tienen alguna duda, lo pueden hacer, ¿sí? Más allá de que cada empleador tiene que tener un cartel, que es la resolución 70, en el cual dice cuáles son los derechos que tiene el empleado y el empleador, y qué es lo que tiene que hacer si sufre, en caso de accidente, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los pasos a seguir. Y abajo de todo está cuál es la aseguradora y cuáles son los teléfonos de esa aseguradora. Esto lo remarco porque en caso de que haya una inspección de la superintendencia y no esté el famoso cartel de los derechos del empleo del empleador, en un lugar visible que tengan acceso los empleados, el empleador, o sea, nuestro cliente, puede recibir una multa, ¿sí? De hecho, recibe la multa a través de la superintendencia, ¿sí? Por eso es muy importante que cuando nosotros entregamos el kit de bienvenida a nuestros clientes, le dejemos en claro que ese cartel, ese afiche, ¿vieron el afiche grandote? Bueno, ese tiene que estar pegado en un lugar visible por los empleados. Puede ser el comedor, puede ser un pasillo, puede ser un lugar donde los empleados generalmente frecuentan y van a hacer sus tareas habituales. Bueno, ¿qué más? Recibir información, recibir elementos de protección personal, conocer cuál es su RT, que ya lo dijimos. Ah, bueno, y si su empleador no tiene RT o no lo ha declarado como empleado ante la misma, tiene derecho a denunciarlo ante la superintendencia, ¿sí? Esto es cuando una persona entra a trabajar, eh, ya sea en blanco o en negro, y ves que su empleador no tiene RT, tiene que hacer una denuncia para que la superintendencia actúe e intime al empleador a que de alguna manera se afilie dentro del sistema de riesgo de trabajo. Hay algunas cuestiones que fueron cambiando con el tiempo. Eh, Cuando un empleador está afiliado a una aseguradora de riesgo de trabajo, las altas se hacen automáticamente con el alta temprana que genera el empleador por ese empleado que incorporó dentro de su compañía, dentro de su empresa. Entonces, ya hay sistemas que están cruzados con AFIP, en el cual automáticamente, cuando se hace la alta temprana, automáticamente se da de alta en la RT que tenga ese empleador, ¿sí? Y la baja lo mismo. O sea que las altas y las bajas se manejan de esa manera. O sea, ya está cruzada la información para que cuando un empleado está en blanco, automáticamente, si tiene la RT que tiene que tenerla,
se le da de alta a través del RT que tenga, o sea, automáticamente, ¿sí? Acá hay un paréntesis importante que quiero hacer con respecto a algunos empleadores que se les ha caído el contrato por falta de pago, ¿sí? La RT no te corta la cobertura si vos no pagás el RT hecho se paga a través del 931, que es un formulario que se paga por AFIP, que se pagan las cargas sociales, o a través del formulario 817, ¿sí? Pero si un mes no lo puede pagar, o el otro mes no lo puede pagar, la RT no te corta la prestación, ¿sí? Te sigue dando las prestaciones y te sigue haciendo cargo de los juicios, todo lo que haga falta. Para que un RT no se haga cargo de un accidente, lo que tiene que haber es una extinción de contrato, ¿sí? Que la aseguradora de riesgo de trabajo lo puede hacer a partir del segundo periodo en el cual el empleador no ha pagado fehacientemente las alícuotas, o sea, el importe de premio por la prestación de riesgo de trabajo, ¿sí? Generalmente las aseguradoras de riesgo de trabajo lo estiran a mucho más, no lo hacen, a los 2 meses no le dan de baja el contrato. Se hace después de 4, 5, 6 meses, 9 meses, y cuando ven que ya de alguna forma el empleador empieza a resultar muy incobrable y de alguna manera tienen que darle baja el contrato, porque si no cada vez se acumula más deuda y se da prestación a cambio de nada. ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Cuando la retira de baja el contrato, que extingue el contrato, que lo notifica por carta documento y ventanilla electrónica, etcétera, etcétera, bueno, ahí el empleador no puede volver al sistema de riesgo de trabajo por un año, a no ser que pague la deuda. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay un contrato extinguido de un empleador X, en el cual le quedó una deuda, voy a decir cualquier compañía, no sé, le quedó una deuda con Galeno, ¿sí? Después del año, por más que ese empleador no pague la deuda, yo puedo afiliarlo de nuevo al sistema, a cualquier otra compañía, social, no sé, no sé, Federación Patronal o la que sea, ¿sí? Si el empleador quiere volver al sistema de riesgo de trabajo antes del año, no tiene más que pagar la deuda que le quedó con la otra aseguradora y con eso vuelve a tener eh, nuevamente cobertura, ¿sí? En realidad no es automático, hay que volver a hacer el proceso de afiliación, ¿sí? Y ahí técnicamente la compañía ve si le deja la misma alícuota o si le hace algún incremento. Por lo general, como viene de ser un moroso, le ponen un incremento, ¿sí? Por otro lado, si el empleador decide de alguna manera pagar la deuda a través de varios valores, ¿sí? Supongamos que el empleador se le debe bajar el contrato, dice, mira, te voy a pagar la deuda, pero te lo voy a pagar con cheques no sé, con 6 cheques, bueno, hasta que no se acredite el último cheque, la aseguradora no le libera el contrato a otra compañía, ¿sí? O sea, tiene que pagar, se tiene que quedar sin deuda para liberarse el contrato. Pero bueno, ahora después vamos a hablar un poquito de este tema. Pero quiero que quede claro eso. Un empleador, por más que tenga deuda y que tenga un contrato extinguido, después del año, nosotros podemos pasarlo a otra aseguradora, ¿sí? Les aviso porque cuando ustedes chequean y ven que el empleador tiene una deuda y que está el contrato extinguido por deuda, muchos de los colegas creen que hasta que no pague la deuda no se puede volver a afiliar a otra aseguradora y eso no es así. Lo pueden hacer por más que tenga la deuda. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito a lo que es la parte de prestaciones dinerarias. Poniendo esta balanza, ¿sí? Acá tienen que empezar a poner plata. Y las aseguradoras deben abonar las prestaciones dinerarias mensuales mientras un trabajador se encuentre en tratamiento por accidente de trabajo o padeciendo una enfermedad profesional, ¿sí? Estas prestaciones dinerarias sustituyen a los saberes mensuales que perciba cuando estaba en la actividad, ¿sí? Los primeros 10 días posteriores a la ocurrencia de un accidente de trabajo o a la manifestación de una enfermedad profesional, el encargado de pagar la prestación dineraria es el empleador. Ahora lo explico un poquito mejor porque si no suena todo como muy... A partir del día 11 la debe abonar la RT y el pago se tiene que realizar en forma mensual, está exento del impuesto a las ganancias y el trabajador recibirá además las asignaciones familiares que le correspondan. La reglamentación vigente autoriza que el pago que debe efectuar la RT se realice a través del empleador. A ver, vamos a traducir un poco esto. Cuando un empleado se accidenta o empieza a padecer de una enfermedad profesional, hay un plazo de 10 días en el cual lo paga el empleador, ¿sí?
Y posteriormente a esa cantidad de días, vamos a suponer que el siniestro tiene 30 días, los 20 días restantes lo puede pagar el empleador, pero después pide el reintegro a la aseguradora. ¿Sí? Entonces, los primeros 10 días lo paga el empleador. Si el siniestro tuvo 8 días, no hay nada que reclamarle a la aseguradora para que nos pague ese salario, pero a partir del día 11, el día 1 ya lo paga la aseguradora. ¿Sí? Hay dos formas de tramitarlo. Lo pueden tramitar mediante el reintegro, que es lo que yo siempre aconsejo, o sea, que siempre lo pague el empleador y que después veamos cuáles son la cantidad de días que hay que reclamar y en base a eso le hacemos el trámite con la aseguradora para que esos salarios se los reintegren al empleador, o si no, directamente el empleador lo que puede hacer es pedirle a la aseguradora que le pague el salario a partir del día 11 al empleado de forma directa. Es un poquito más complejo el trámite en ese caso. Por eso yo lo que digo, lo que aconsejo es, se accidenta un empleado, perfecto. ¿Cuántos días duró ese siniestro? ¿O cuántos meses duró? No sé, duró 4 meses hasta que la persona se reintegró nuevamente a sus actividades y que le dan el alta a través de la aseguradora. Bárbaro. Bueno, entonces le vamos a reclamar a la aseguradora para que nos reintegre, para que le reintegre al empleador esos 4 meses menos esos 10 días. ¿Sí? Que para ello se debe presentar los recibos de sueldo firmados por el empleador, se tiene que presentar el 931 para que la aseguradora tenga constancia de que esas cargas sociales fueran pagadas efectivamente, el CBU, un formulario interno de la compañía, y con eso la empresa, la aseguradora, le hace el reintegro al empleador. Y básicamente eso es un poco lo que les quería explicar con este tema. Bueno, las RT le corresponde a abonar las indemnizaciones en un pago único a los trabajadores damnificados con las secuelas por accidente de trabajo o enfermedades que le provocan una disminución permanente de su capacidad laborativa. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que todos tenemos de alguna manera una capacidad laborativa del 100%, ¿sí? Pero si yo sufro por algún accidente, alguna discapacidad, ¿sí? Vamos a suponer, no sé, que me quebré el brazo o me quebré, no sé, la mano y yo ya no puedo hacer más este movimiento con la mano. O sea, estoy reducido a hacer esto nada más. Bueno, en ese caso se supone que queda una incapacidad, no sé, del 10, del 15, del 20%, y en ese caso es obligación de la aseguradora pagarle al empleado, ¿sí? En forma directa por esa discapacidad que le ha quedado. ¿Sí? Las aseguradoras deben pagar una indemnización a los derechohabientes de un trabajador fallecido como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que cuando un empleado fallece, es la aseguradora que debe pagar e indemnizar a los familiares de la víctima por ese fallecimiento. ¿Sí? Las RT están obligadas a pagar una indemnización de pago mensual adicional a los régimen previsional de aquellos trabajadores como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional que posean secuelas que le impidan volver al trabajo por el resto de su vida o bien considere que padecen una gran invalidez. Bueno, cuando yo hice esta presentación, en ese momento se pagaba una renta mensual, pero ahora lo que se hace básicamente es pagar en forma definitiva. ¿Cuánto es? ¿3 millones de pesos por el fallecimiento de esa persona? ¿4.500.000 pesos? Se pagan toda una sola vez y otra cosa. Prestaciones en especies. Las RT deben brindar a los trabajadores damnificados en forma inmediata, totalmente gratuita y sin límite de tiempo asistencia médica farmacéutica. ¿Sí? Quiero aclarar el punto en especies. O sea, estas son todas las prestaciones que no corresponden a la parte de prestaciones en dinero. ¿Sí? Entonces, asistencia médica farmacéutica, prótesis y ortopedia también están a cargo de lo que es la parte de la rehabilitación, la recalificación profesional, que es lo que hablábamos al principio, que es esto que cuando un empleado tiene un accidente y hay que recalificarlo y reubicarlo, es responsabilidad de la aseguradora, de alguna manera, de hacer ese trabajo. Eh, Traslados hacia y desde los centros de atención, ¿sí? Esto es el tema del traslado, puede ser de dos maneras, puede ser a través de un colectivo, de un transporte público, ¿sí? Si es que la persona tiene la posibilidad de poder hacerlo, y si no, bueno, lo traslada en buena ambulancia o en remis. ¿Sí?
Hay mucha controversia con ese tema porque hay muchos empleadores que de alguna manera quieren que todos sus accidentados vayan en remis a la clínica cuando tienen que ser trasladados, cuando en realidad por ahí, de acuerdo a la patología que tiene el paciente, no la amerita. O sea, si pueden en colectivo, ven en colectivo. Vayan en remis justamente en un caso, no sé, por ejemplo, que tenga la pierna quebrada, que la persona no se pueda mover, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, generalmente lo que dicta la norma es eso, es transporte público o en caso que la persona esté imposibilitada, ahí sí remis o ambulancia. ¿Sí? El costo del transporte público debe ser cubierto obligatoriamente por la aseguradora y si el médico tratante indica otro tipo de transporte, las RT deben proveer. Claro, ahí está lo que hablábamos recién, básicamente. O sea, el costo lo paga la aseguradora. Si en algún momento nuestro empleador, digamos, nuestro cliente, tiene que pagar algún costo de traslado porque, no sé, porque el remis no vino, porque, eh, no sé, por el motivo que fuere, lo puede hacer y después, mediante un formulario, se pide el reintegro de gastos de ese tipo de traslado. O en el caso de comprar algún remedio, también se puede hacer, lo puede comprar y después se pide el reintegro y la aseguradora le reintegra por ese gasto que tuvo por ese accidente o esa patología. ¿Sí? En caso de fallecimiento del trabajador, las CRT deben hacerse cargo del servicio funerario. O sea, eso también ya está incluido dentro de las prestaciones en especies. ¿Sí? O sea, básicamente pagarle el funeral al fulano que falleció. ¿Qué es un accidente de trabajo? Bueno, es lo que le sucede al trabajador durante su jornada laboral o bien en el trayecto al trabajo desde su casa o viceversa. ¿Sí? En el último caso, el accidente recibe el nombre in itinere. ¿Qué significa esto? Lo traduzco. Básicamente, más allá de lo que está ahí, es todo acontecimiento súbito o violento que sufre un trabajador es considerado accidente de trabajo. ¿Sí? Hay varios tipos. Uno es en el lugar, ¿sí? Si yo tengo trabajo físicamente acá 8 horas por día, en ese caso mi accidente fue en mi lugar de trabajo. Otro es en comisión. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo soy no sé, un cobrador o un repartidor, ¿sí? Yo estoy repartiendo, no sé, en distintas empresas mercadería y tengo un accidente, bueno, en ese caso, por mi tipo de actividad, porque justamente soy repartidor, en ese caso también tengo cobertura de riesgo de trabajo, ¿sí? Porque estoy en comisión, así se le llama. Y después la parte de lo que es el in itinere. Que el in itinere es cuando uno va de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, o sea, viceversa, ¿sí? Y con esto quiero aclarar un punto muy importante, porque siempre hubo muchas dudas con respecto, y el día de hoy sigue habiendo algunos fantasmas con respecto al tema, de cuánto es el tiempo en el cual uno está cubierto de manera in itinere, ¿sí? La realidad es que no hay tiempo, no hay un tiempo preestablecido. Muchos decían 2 horas, otros decían no, 1 hora, 6 horas. No, no hay tiempo. Lo que se va a cubrir es el trayecto más directo, siempre y cuando no se haya violado el mismo. ¿Qué significa esto? Que yo, si trabajo, digamos, desde mi trabajo tengo que ir directo a casa. No puedo pasar ni por un cajero, no puedo pasar ni cargar nafta, no puedo pasar a ver un partido de fútbol con mis amigos, no puedo pasar por la casa de mi novia, nada. Ese trayecto más directo. Excepto que por alguna, digamos, imposibilidad yo no haya podido tomar ese trayecto porque la calle está cortada, o no sé, o por el motivo que fuere. Entonces, en ese caso, voy a hacer otro trayecto y si en el medio tengo un accidente, en ese caso, lo que hace la aseguradora por lo general hace una investigación del siniestro en el cual básicamente ve si se trata de un fraude, que la persona en realidad no iba a su casa, sino que había ido a otro lado, o si fehacientemente el camino estaba cortado y por eso tuvo que hacer el desvío del trayecto de su casa al trabajo. Hay varias cuestiones respecto a esto y algunos casos se analizan muy de cerca porque justamente si la persona no tiene nafta, para llegar a su casa tiene que pasar por la estación de servicio a cargar nafta. Ahí se viola de alguna manera el trayecto, pero llegado el caso se analiza y fehacientemente, digamos, finalmente es la aseguradora que de alguna manera ve si toma el siniestro o lo rechaza. Ahí nosotros jugamos un rol fundamental. Ahí es cuando nosotros tenemos que ver, obviamente, de alguna manera, dar fe
de esa posibilidad, hablando con el empleador, de que sí pudo haber ido, digamos, a cargar nafta o no. Mirá, la verdad es que nos enteramos de que el empleado se fue, no sé, se fue a un recital y eso le pasó en un recital y no tiene nada que ver con el tema in itinere o con la parte de lo que es en comisión. ¿Sí? Nosotros tenemos que dar aviso a la aseguradora y tenemos que ser aliada para evitar absolutamente cualquier tipo de fraude. ¿Sí? Y muchas veces eso, aunque parezca muy, muy loco, simplemente preguntándole al empleador qué posibilidad hay, el mismo empleador nos comenta. ¿Por qué? Porque en algunas empresas se conocen todos y se cuentan todo y salta la ficha si se trata de un fraude o no. Incluso muchas veces el mismo empleador nos avisa a nosotros y nos dice, che, ojo con este siniestro que se autodenunció el empleado, o ellos mismos por ahí denunciaron, porque después al tiempo se enteran que la realidad es que se trató de que el tipo se rompió la pierna jugando a la pelota el domingo y no fue, como generalmente pasa los lunes, que el tipo se bajó del colectivo y se torció la pierna y se cayó y se rompió la pierna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos que estar muy afilados con ese tema y estar bastante en contacto con el empleador cuando nosotros veamos algún caso que pueda llegar a ser posibilidad de fraude. Bueno, ¿qué es una enfermedad profesional? Enfermedad que se produce por el ejercicio de una actividad laboral o por la exposición a agentes químicos o físicos en el puesto de trabajo. ¿Sí? Como pueden ver en la foto, una enfermedad profesional se puede generar por una mala postura, ¿sí? Por algún tema ergonómico, se puede generar por algún tipo de exposición química, por ahí hay personas que están trabajando, no sé, te digo, con tolueno, ¿sí? Que están determinada cantidad de horas con esa exposición a tolueno, el cual le va a generar una enfermedad respiratoria y de ahí justamente se desprende una enfermedad profesional. ¿Sí? Esas son las enfermedades profesionales que se pueden generar, que hay muchísimas, y que están dentro de un nomenclador que maneja la superintendencia con el listado de esas enfermedades. ¿Sí? Hace poco tiempo, creo que no hace más de 2 años, se incluyó lo que es la parte de varices y lo que son las lumbalgias, que antes automáticamente eran rechazadas porque de alguna manera no estaban dentro del nomenclador, entonces había gente que fehacientemente tenía enfermedades derivadas de estar, no sé, 8 horas parados y que le generaban varices y eran rechazadas. Mismo así, con el tema de las lumbalgias, ¿sí? Con el tema de una mala postura o de gente que carga peso de forma inadecuada, etcétera, etcétera. Bueno, esas fueron incorporadas dentro del listado para que el nomenclador sea un poco más amplio y para que de esa manera las personas tengan la cobertura que realmente se merecen. Bueno, esto acá es un poco cuál es el circuito, ¿sí? Por parte del empleador con respecto a cuando hay un accidente, ¿sí? Cuáles son digamos, los pasos a seguir. Básicamente, el empleador comunica del accidente o enfermedad, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esta manera el empleado tenga la atención médica que también puede ser gestionada directamente por el trabajador, sus familiares o cualquier otra persona ante la RT. ¿Sí? Esto por lo que hablábamos también de que muchas veces los empleadores no quieren de alguna manera hacer las denuncias para que no le impacte con el tema de la cantidad de siniestros. ¿Sí? El trabajador accidentado enfermo, ¿sí? Informa al empleador un accidente o accidente de trabajo o enfermedad profesional. ¿Sí? El empleador puede comunicarse a través del 0800 o el empleado, ¿sí? Que tiene a través de cada una de las aseguradoras, todas tienen la obligación de tener un 0800 gratuito que funciona los 365 días del año, las 24 horas. ¿Sí? O sea que siempre hay forma de poder comunicarse con la aseguradora. ¿Sí? Y bueno, muchas veces lo que se hace básicamente es, bueno, justamente abrir una investigación para analizar qué fue lo que falló y para que de alguna manera se vuelva a evitar que se vuelva a producir ese accidente. ¿Sí? No sé, supongamos que hay una máquina que le falta una protección en las poleas y de alguna manera un empleado por querer correr la máquina en movimiento metió los dedos y tuvo un accidente y le arrancó el dedo. Un ejemplo medio drástico, pero es muy común y pasa.
La aseguradora lo que va a hacer básicamente es ir al lugar, verificar, corroborar de que a esa máquina le está faltando las protecciones necesarias y le va a dejar al empleador la obligación de tener que hacer esa modificación y esa corrección. ¿Para qué? Obviamente para que no vuelva a suceder y para que no vuelva a pasar ese tipo de accidente. La CRT tiene la obligación de entregar el material informativo a los empleadores sobre los pasos a ejecutar en caso de accidente de trabajo. Como esto es lo que hablábamos hoy respecto al afiche de los derechos del empleo del empleador, y bueno, pueden dejarle trípticos, material de capacitación de todo tipo, pueden hacer las capacitaciones in company, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto de acá son los canales de denuncia del trabajador. Acá ya apunta más que nada al trabajador en sí. El trabajador tiene que comunicar el accidente o enfermedad que está teniendo. Él puede concurrir, ¿sí?, al prestador médico del ART en forma directa, ¿sí?, más allá que generalmente lo que se trata de hacer para que todo sea más prolijo es que el empleador haga la denuncia y que ahí la misma aseguradora le diga a dónde va a tener que ir ese trabajador a hacerse atender de acuerdo a la patología que tenga. ¿Sí? Por un tema geográfico o justamente por un tema de que por ahí determinada institución tiene determinado aparato que se necesita para que se puede hacer ese tipo de tratamiento que requiere el empleado, ¿sí? Pero mismo así, el empleador puede presentarse, no sé, en la clínica Güemes acá de Luján y puede pedir que se la atienda por RT, y en ese caso, a través de la credencial, se lo va a atender y después, de alguna manera, la clínica se va a contactar con el empleador para que haga la denuncia o le va a pasar la factura a la RTX para que le pague esa prestación determinada, ¿sí? Bueno, su empleador notificará el hecho y también podrá hacerlo al prestador médico, ¿sí? Al prestador médico. El empleador tiene el 0800 para poder comunicarse y notificar el hecho. Lo puede hacer también por un telegrama laboral gratuito. Lo puede hacer también por nota, ¿sí? Y después, lo que habla acá de testigo voluntario, cualquier persona que haya tomado conocimiento también puede denunciar el hecho, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que por ahí no sé, yo trabajo con X cantidad de personas, yo veo que un compañero mío tuvo un accidente, mi compañero no quiere hacer la denuncia porque tiene miedo de tener problemas con el empleador, porque sabe que el tipo es un jodido y que si le metemos una denuncia por ahí el tipo me quiere rascar, etcétera, etcétera. Entonces yo, como compañero, yo puedo hacer la denuncia sobre ese hecho para que la RT pueda investigar el hecho y tomar las acciones correspondientes, denunciar ante la superintendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después acá dice 10 días. A partir de la fecha de recepción de la denuncia, la RT tiene un plazo de 10 días hábiles para rechazar el accidente o enfermedad profesional. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que una vez que ingresa la denuncia, la RT ve de acuerdo a la mecánica del hecho, al siniestro y a una investigación que pueda hacer, si toma el siniestro y le da toda la prestación correspondiente o si lo rechaza. ¿Sí? Porque tengan en cuenta que dentro de lo que es la seguridad de riesgo de trabajo y este mercado y este tipo de seguro, hay muchísimos fraudes, chicos. Muchísimos fraudes, ¿eh? Que después saltan a la luz. No sé, el tipo que en realidad supuestamente se agujereó la mano con el taladro en el taller, pero en realidad se lo hizo en la casa, cuando estaba tratando de, no sé, poner no sé, un plafón o lo que fuere. El tipo que se quebró también supuestamente yendo del trabajo a su casa y en realidad lo hizo jugando a la pelota. Miles de casos. Entonces, si el RT detecta que se trata de un fraude, tiene la obligación de rechazar el siniestro e informar al empleador de que ese siniestro fue rechazado y que corre a la buena de Dios por parte de la obra social, ¿sí? O su medicina prepaga. Dentro de la carta de documento, en la nota dice que el motivo del rechazo y por otro lado, que debe derivar o ser atendido a través de su obra social, ¿sí? Después el empleado podrá reclamar, podrá patalear, podrá querer iniciar una demanda, bla, 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 pero en principio el siniestro está rechazado, ¿sí? La RT podrá extender el plazo para rechazar o no por otros 10 días hábiles, siempre que le notifique al trabajador y al empleador de forma prerrogativa antes de los 10 días de recibir la denuncia. ¿Sí? En este caso, bueno, lo que hace básicamente es una extensión del plazo, o sea, más allá de los 10 días iniciales, puede extenderlo 10 días más.
¿sí? Trámite por rechazo del RT, comisión médica, presentarse ante la comisión médica de su zona para iniciar el trámite de rechazo del RT, el accidente de trabajo o la enfermedad profesional. ¿Qué significa esto? Que si el empleado no está de acuerdo con ese rechazo, bueno, ellos pueden pedir ante la comisión médica una junta médica que analice el caso y ahí sí la comisión médica va a dar el visto bueno. Si corresponde que tenga la cobertura, ahí la RT tiene la obligación de incorporarlo y darle la prestación, o no, o recientemente avale y dice, no, señor, usted, no sé, vamos a suponer, la enfermedad profesional que usted quiere tener no es una enfermedad profesional, sino es una preexistencia que usted tiene, no sé, por osteocontritis de la rodilla, que es algo que tiene que ver con los huesos y que no tiene nada que ver con una enfermedad profesional propiamente dicha. ¿Sí? Ahora, si la comisión médica dice que corresponde, la RT lo tiene que hacer. Hay una instancia más que muy poca gente la conoce, que es cuando la comisión médica también rechaza el siniestro, la enfermedad o el accidente. En ese caso se puede recurrir ante la Superintendencia de Salud directamente con una tercera comisión para ver qué es lo que determinan ellos. ¿Sí? Pero generalmente la gente no lo conoce eso. Se quedan con la comisión médica del RT. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Bueno, espero que sí. Espero que les esté gustando la charla y que no sea muy densa. Denuncia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Sí? Canales de denuncias del trabajador. Esto ya lo vimos. Creo que hablamos recién. Ah, y acá vamos a pasar a qué son las comisiones médicas. Un poquito ya lo hablamos recién, pero bueno, acá lo vamos a reforzar. Las comisiones médicas son las entidades encargadas de resolver las diferencias entre las RT y los trabajadores damnificados, ¿sí? Sobre el accidente laboral o enfermedad profesional, tanto en el porcentaje de incapacidad como en el tratamiento otorgado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que por ahí a mí la aseguradora de riesgo de trabajo me da un 20% de incapacidad, pero la realidad es que yo tengo que tener un 35% de incapacidad. Entonces en ese caso se va una comisión médica y la comisión médica es quien dictamina si está bien dado ese porcentaje de incapacidad o si pacientemente hay que dar un porcentaje de incapacidad mayor. ¿Por qué las RT tratan de alguna manera de dar menor capacidad de porcentaje? Y obviamente porque mientras más incapacidad tenga la persona, más caro le va a salir a ellos el pago por ese tipo de incapacidades. ¿Sí? Bueno, también son los encargados de determinar la naturaleza laboral del accidente o enfermedad, el carácter y grado de incapacidad, el contenido y el alcance de las prestaciones en especies. ¿Sí? También pueden impartir sobre ese tipo de temas. ¿Sí? También pueden determinar la disminución de la capacidad laboral de los trabajadores incorporados en el sistema de seguridad social. ¿Sí? Esto también hace alusión a cuál es el porcentaje de capacidad o discapacidad que le quede al empleado. ¿Sí? Visar una enfermedad preexistente detectada en el trabajador mediante la realización del examen preocupacional, ¿sí? Inicial en el trámite del empleador. ¿Sí? O sea, puede que, más allá de que haya una responsabilidad por parte del empleador a hacer el examen preocupacional, que no tiene nada que ver con el periódico que hace la aseguradora de riesgo de trabajo, el periódico, que en cuanto al preocupacional, ellos puedan ver que ya existe una enfermedad que venía generándose antes de que el empleado inicie sus actividades en ese nuevo trabajo. Entonces ellos pueden corroborarlo y decir si corresponde o no corresponde a darle la prestación. Bueno, acá vamos a pasar un poco a la lectura 931, que esto es algo que un poquito ya lo veníamos hablando. Esto ya estamos pasando un poco más a la parte comercial, ¿sí? De cómo podemos hacer para poder obtener los datos y para poder hacer las cotizaciones pertinentes de nuestros prospects con respecto a este formulario. El formulario 931 es un formulario en el cual todos los empleadores tienen la obligación de pagar las cargas sociales y dentro de esas cargas sociales también está lo que figura dentro del RT. Entonces, cuando nosotros tenemos un 931, básicamente si tenemos actualizado, vamos a tener la cantidad de empleados, la masa salarial y de ahí vamos a poder hacer el cálculo para saber fehacientemente cuánto es lo que están pagando actualmente su aseguradora. ¿Sí? Eso nos da la pauta a nosotros de poder saber
cómo quedamos cuando hacemos la cotización frente al tema de costos, si estamos competitivos o no. Bueno, acá básicamente pueden ver la razón social, ¿sí? En el margen superior derecho van a ver la cantidad de empleados en nómina, tal como le indica el formulario, y después abajo van a ver las sumas remunerativas, la 1 y la 2. Ustedes siempre tienen que tomar la suma remunerativa 2, que es a donde están todos los conceptos, porque hay algunos conceptos no remunerativos en el cual figuran en la 1, ¿sí? Pero los efectos prácticos en este caso no aplica porque el cálculo siempre se hace sobre la segunda suma. ¿Sí? Espero no ser tan técnico con esto, pero bueno, por ahí ahora en la próxima filmina lo van a poder entender. Pero acuérdense siempre de tomar la 2, que es la que figura un poquito más abajo, que es acá, ¿sí? En este caso. Bueno, esto que viene acá parece un poco chino, ¿sí? Parece un poco chino y complejo, pero no es tan complicado como parece, ¿sí? Básicamente lo que están viendo acá en el 931 son el concepto por el cual se paga lo que es ley de riesgo de trabajo, ¿sí? Cantidad de quiles son la cantidad de capital, la cantidad de empleados que puntualmente tiene esta empresa, ¿sí? Al lado van a ver lo que es el valor fijo, ¿sí? Y les pido que es el valor fijo. Las aseguradoras tienen dos componentes. El valor fijo, que puede ser por trabajador, ¿sí? Y el valor, y la variable, ¿sí? Que es un porcentaje. Generalmente, el 95% de los casos, ya no hay más componente fijo como había antiguamente, sino que todo pasa a la variable. No obstante a eso, siempre hay 0,60 centavos por cada trabajador que van para el fondo fiduciario o para el fondo de Ipacusia. Entonces, si ustedes hacen 53,40 dividido 89, seguramente les va a dar 0,60, ¿sí? Que son la suma fija del 0,60 que va para ese famoso fondo. Pero en realidad acá en el fijo podrían ser que haya, no sé, 1.500 pesos. Entonces, en ese caso tienen que hacer 1.500 pesos dividido la cantidad de empleados, le va a dar cuánto es el porcentaje fijo que está pagando. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos para sacar, en este caso, el porcentaje variable, ¿sí? Que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Para qué? Para que de alguna manera nosotros sepamos cuánto es lo que está pagando, ¿sí? Y saber si estamos competitivos o no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos la cuenta? ¿Sí? Si todos tienen una calculadora, agárrenla porque va a ser un buen momento para hacer el ejercicio puntual de cómo sacamos el variable, ¿sí? Para saber cuánto es lo que está pagando nuestro prospect. Porque cuando nosotros recibamos la cotización por parte de nuestra aseguradora, vamos a recibir el valor en un variable, ¿sí? Que va a ser el 3, el 5, el 8% o el 25%, ¿sí? Por eso es tan importante que de alguna manera aprendan a sacar el variable, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es lo siguiente. Vamos a hacer 37.994, ¿sí? Dividido, que, a ver, este concepto de 37.994 es lo que el empleador paga por los riesgos, digamos, por la cobertura de riesgo de trabajo, ¿sí? En realidad paga 38.047, porque es 37.994 más 53 por 40 que le quedó de fijo. Entonces abajo ven lo que paga en total para pagar. Pero bueno, vamos con el cálculo del variable. Hacemos 37.994 dividido, ¿sí? La masa salarial, que da 2.602.361 por 100. En este caso, el empleador está pagando el 1,45% de la masa salarial, ¿sí? Ahí salió el cálculo, ¿sí? Entonces, de esos 2.602.361, él está pagando el 1,45%, el cual le va a dar a él los 37.994 pesos que paga todos los meses a través del 931 a la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? Eso hay que sumarle los 53,40 que quedó del fijo. O sea que en total, y tal como está en negrita, en ese caso, que acá, a ver, me corro un poquito acá para que lo puedan ver mejor, en ese caso él va a estar pagando 38.047. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que ver al momento de hacer la cotización
es ver cuánto fue el porcentaje variable que la compañía nos dio a nosotros, ¿sí? En cuanto al cotizador, ¿sí? Generalmente las compañías cuando hacen la cotización, cuando son menores de 50 cápitas, vos lo podés hacer directamente desde el sistema, ¿sí? Con estos datos, vos cargas el número de quit de la empresa, la masa salarial, la actividad de la empresa, el SIU, que eso lo pueden sacar a través de www.srt.gov.ar, cuál es la actividad principal que tiene la empresa, o a través de la constancia de inscripción, también lo pueden hacer, y les va a pedir eso, les va a pedir la masa salarial, la cantidad de cápitas, como dijimos, y con eso le va a dar una cotización X, ¿sí? De un X%. Vamos a suponer que nos da el 1%. En ese caso, si a mí mi aseguradora me da el 1%, estoy mejor en costo. ¿Por qué? Porque el competidor, en este caso, le está cobrando el 1,45. ¿Sí? Por lo tanto, tengo un precio competitivo. Ahora, si yo de entrada sé que está pagando 1,45 y a mí me dan el 4%, y estoy complicado. O sea, el costo es mucho mayor y difícilmente una compañía o una empresa quiera cambiarse por una diferencia mucho mayor de la que tiene. Y me parece que se cortó la transmisión, porque se me acabó la hora. Sí. Ah, no, estoy transmitiendo. ¿Estoy transmitiendo? ¿Me están viendo? Sí, me parece que sí. Qué lío. A ver, voy a ver. ¿Alguien me confirma si me están viendo, chicos? ¿Me están viendo? Porque acá me parece que se cortó la transmisión, por lo que yo voy a ver. Bueno, la voy a detener y la voy a iniciar de nuevo, cualquier cosa. ¿Me están viendo? Sí, me están viendo, ¿no? Acá me parece que se cortó la transmisión, por lo que yo voy a ver. Así te vemos, listo, buenísimo, ahí me conformo Leo. Bueno, buenísimo, bueno, perdón chicos, no sé, a mí me apareció acá en mi compu como que se había cortado. Bueno, disculpen la interrupción, por favor, esto tenía que pasar, no había forma que no me pase a mí. Buenísimo, ahí me conformo Leo. Bueno, ahí, ahí está. Bueno, entonces les decía que de alguna manera con esto lo que hacemos básicamente es sacar el costo, eh, cuál es, digamos, cuál es el valor que está pagando el, el empleador y de esa manera vemos si estamos competitivos o no. Después, lo que vamos a hacer dentro de Professional Pass, voy a subir algunos comparativos de costos, que la verdad están muy piolas, porque lo único que hacen ustedes es cargar 3 o 4 tips de información, por ejemplo, la cantidad de cápitas, la masa salarial, el fijo y el variable, ya sea de la RT actual, y por otro lado cargamos la propuesta nuestra, y automáticamente le va a tirar cuánto es el ahorro anual, mensual, cuánto es la diferencia por cápita, todo que va a tener esa empresa con nosotros. ¿Sí? Está bueno como herramienta porque da la pauta de saber exactamente cuánto es el ahorro, tanto en porcentaje como en cantidad de dinero. Así que eso después lo vamos a subir para que ustedes también lo puedan aprovechar. Ahora, lo bueno es que puedo ver las preguntas de ustedes. Cuando un cliente tiene personal con siniestro puede realizar traspasos inconvenientes, voy a volcar un poquito en las preguntas que me hicieron, así no dejo pasar. Alfredo, no hay ningún problema. Por más que tenga siniestros, se puede traspasar sin ningún tipo de problema a otra aseguradora, que la aseguradora por el cual tuvo el siniestro va a tener que cumplir de pe a pa con todo el proceso, con la parte de prestaciones dinerarias y con la parte de prestaciones médicas, independientemente de que el cliente se haya ido a otra aseguradora, ¿sí? Te digo más, incluso si por algún motivo el empleador ya cambió de aseguradora
y ese empleado, el cual tuvo el accidente con el RT anterior, vuelve a tener una reagravación, no se hace cargo de la nueva aseguradora, sino que vuelve a la aseguradora anterior. ¿Sí? Eso como para que lo tengas en cuenta. A ver qué más, alguna otra preguntita, a ver si hay. Mercedes, la suma de la deuda, claro, o sea, para que un RT le pueda dar de baja el contrato a un empleador, tiene que haber más de 2 periodos consecutivos que haya deuda. ¿Sí? No pasa nunca, no es que llega el segundo periodo y te dan de baja el contrato, generalmente se tira varios meses más. ¿Sí? Así que, pero lo ideal es que siempre esté al día, obviamente, ¿no? Eh, Paola, con respecto a tu consulta, si es obligatorio que el empleador revise el FRC, lo tiene que realizar siempre y cuando existan contaminantes o existan riesgos, digamos. Si no lo realiza y existen fehacientemente riesgos, la aseguradora toma como que ese empleador no tiene ningún riesgo y por lo tanto no va a hacer los exámenes periódicos. ¿Sí? Entonces, volvemos un poquito a lo que hablamos, es responsabilidad nuestra de alguna manera decirle al empleador que complete el FRC. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces cuando nosotros hacemos afiliaciones o traspasos, está incluido algunas resoluciones en las cuales muchas veces lo único que hacemos al empleador es decirle, mira, firma acá. Y el tipo firma y le cruzamos una línea y lo presentamos así. Eso está mal. Porque después vienen los siniestros, vienen las enfermedades graves y la aseguradora se agarra a decirme, bueno, presentaste el FRC en blanco, firmado, entonces nosotros entendimos que no había ningún riesgo con respecto a esa actividad. Y es real, se agarran de ahí. Entonces, lo ideal siempre es recomendarle que se tomen un minuto, que lo completen ellos y que en el mejor de los casos, que lo pasen a un preventor, eso es lo ideal, o sea, eso es lo ideal. A un preventor de higiene y seguridad o a un ingeniero que se los haga para que de esta manera el FRC esté bien presentado. ¿Sí? Bueno, saludos grande a todo el mundo, que me mandan saludos, así que beso enorme para todos. Seguimos con el tema del 931. ¿Hay alguna duda o consulta con respecto a esto? Esto sí me interesa focalizarme porque sé que comercialmente va a ser el leitmotiv que van a tener para empezar a pedirle a sus clientes los 931 y que de esa manera pueden empezar a hacer cotizaciones. ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Bueno. Genial, entonces. Acá lo que hice básicamente es lo mismo que hablamos nosotros recién a través del cálculos y las fórmulas. ¿Sí? ¿Cómo saco el sueldo promedio? ¿Sí? ¿Qué es el sueldo promedio? Bueno, básicamente nosotros tenemos una masa salarial X, vamos a suponer que es un número redondo. Tenemos 10.000 pesos de masa salarial. Son 10 empleados. ¿Sí? Lo que hacemos para sacar el sueldo promedio es dividir la masa salarial dividido la cantidad de empleados, lo que me va a dar que cada empleado gana 1.000 pesos mensual. ¿Sí? Generalmente, de acuerdo al cotizador, lo que pide es que se cargue la masa salarial, pero hay otros cotizadores puntuales en el cual les puede pedir cuál es el sueldo promedio. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ahí sí tenemos que hacer este cálculo y esta formulita. ¿Sí? Bueno, ¿cómo saco el importe fijo? Lo mismo que explicamos hoy. La gran mayoría de las aseguradoras tiene un importe fijo de 0,60 para el fondo fiduciario. No obstante, siempre se debe hacer el cálculo valor fijo dividido cantidad de capital, ¿sí? Porque en algunos casos sí tienen un porcentaje fijo, entonces va a variar el valor real de lo que pagan si siempre toman los 0,60 y no es así. Eh, ¿Cómo sacar el porcentaje variable? Bueno, básicamente también lo que comentamos es el importe variable total dividido la masa salarial por 100 y en este caso les va a dar, bueno, en este caso puntual le da el 1,45, pero eso va a variar obviamente y nos va a dar la pauta de saber fehacientemente cuánto es el porcentaje variable que ese cliente está pagando. ¿Cómo sacar cuánto pagan por cápita? ¿Sí? Bueno, lo que hacemos básicamente es el sueldo promedio por el porcentaje variable. ¿Sí? Entonces, si yo digo que una persona gana 1.000 pesos mensuales, ¿sí? O vamos a poner un número un poco más, 10.000 pesos mensuales, se hace 10.000 por 1,45 dividido, no, 10.000 dijimos, sí. Vamos a ver acá, 10.000 por 1,45 dividido 100 nos va a dar que está pagando 145 pesos por cápita. Obviamente
si en teoría el sueldo fuera de 10.000 pesos y se paga el 1,45 del variable, ¿sí? O sea, que el empleador está pagando por cada uno de sus empleados 145 pesos. Ese sería el cálculo. En este caso puntual, da 423 pesos por cápita para el 931 que yo les pasé recién, ¿sí? ¿Me están viendo, chicos? ¿Está todo bien? Yo estoy hablando solo como un loco que es muy probable que pase. Pero bueno, me llama la atención que no haya ninguna pregunta. Pero bueno, háganme la pregunta que quieran, porque justamente ahora sí estoy pudiendo ver de alguna manera cuáles son sus preguntas. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, estas son las compañías que operamos actualmente nosotros como organización. ¿Sí? Tenemos Asociar, Provincia, Federación Patronal, SMG, OMINT y Galeno. ¿Sí? Esas son las que operamos nosotros, pero hay más compañías para operar. Yo creo que honestamente para mí estas son las mejores del mercado. Eh, Más allá de que las compañías de por ley tienen que brindar las mismas prestaciones, en este caso hay mucho valor agregado que le dan determinadas compañías que otras de segunda línea o tercera línea no lo dan, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Si en algún caso algún empleador no presentase los FRC, la misma compañía aseguradora te va a preguntar, che, Alfredo, ¿esta compañía no está expuesta a riesgo? Fíjate, porque así le podemos hacer los exámenes periódicos. Digo, cada acción que hace una aseguradora tiene que incurrir en un gasto. O, por ejemplo, el tema de la visita del ingeniero, que el ingeniero visite los establecimientos. Hay muchas compañías que no lo hacen, porque justamente no quieren incurrir en gasto. Entonces yo digo, siempre mejor trabajar con compañías de primera línea en lo que trata de RT. Y el otro consejo que les puedo dar es que siempre traten de tener varias compañías de riesgo de trabajo para después poder trabajar sobre grillas de costos, ¿sí? La posibilidad que da de trabajar en una grilla de costos es que de alguna manera u otra siempre vamos a tratar de ganar el negocio cuando el negocio se trate de ganar por precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la política de cada compañía, para cada actividad, va a haber un precio o va a haber otro valor de acuerdo a la cotización que ellos hagan o como tengan cargado el cotizador. Entonces, cuando nosotros presentamos una grilla de costos, por ahí en 5 compañías estamos más caros, pero por ahí hay una en la cual estamos más baratos y esa es la llave que nosotros tenemos para que de alguna manera nosotros podamos ganar el negocio, ¿sí? Eh, el tema de las políticas de la suscripción de compañía es muy relativo. A veces las compañías tienen distintos nichos por los cuales les interesa alguna actividad puntual. En el caso de empresas que son de más de 50 cápitas, en ese caso generalmente van por cotizaciones especiales, que nosotros tenemos que cargar la cotización en el sistema. Esa cotización va al comité técnico de la aseguradora y es la aseguradora la cual, en base a la historia de la siniestralidad que haya tenido la compañía, en base a la cantidad de juicios que esa empresa, que ese empleador haya tenido, le va a colocar una alícuota mayor o menor en la medida a que la aseguradora le interese ganar ese cliente, ¿sí? La realidad es que en muchos casos con empresas que están muy castigadas, hay aseguradoras que nos dicen que directamente no cotizan. Eso en realidad no se puede hacer de por ley, ¿sí? Yo he tenido varios cruces con las aseguradoras, pero más allá de eso, me lo resuelven muy sencillo. Me dicen, mira, Alfred, no hay problema, ¿vos querés que te lo coticemos? Ningún problema. 45% del variable. Franco está pagando el 10%, o sea, literalmente me dicen, no queremos la cuenta y no nos interesa porque es una bomba de tiempo y porque a futuro el margen bruto va a ser, va de alguna manera, nos va a dar pérdida, ¿sí? Porque tenemos más cantidad de juicio, mayores prestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se busca siempre es la empresa limpia, la que no tiene juicio, la que no tiene siniestro, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si quieren más adelante, lo que podemos hacer es, podemos armar, eh, pero esto lleva tiempo, o sea, armar una capacitación respecto a un trabajo que yo he realizado en el cual les hago una radiografía a la empresa de la siniestralidad que ha tenido durante los últimos 10 años. O sea, durante la última década le decimos cuántos accidentes tuvo año por año,
si fueron in itinere, si fueron con incapacidad, cuánto fueron las prestaciones dinerarias que tuvo. Bueno, es una radiografía completa del cliente, que esto yo lo armo para las empresas. Más adelante lo podemos ver, porque requiere de cierta vueltita de rosca, más allá que yo lo tengo muy estructurado para que solamente se haga la carga de datos, requiere de darle cierta atención a distintas cuestiones. Y también de la fuente de donde se extrae la información. Lo vemos más adelante, no los quiero volver loco ahora porque si no como que es mucha información y se va a empezar a hacer un poco complejo. Gustavo, con respecto a cómo está la segunda RT, es excelente. No, la verdad es que yo no la trabajo particularmente porque ya tengo un cupo de compañías que es más que suficiente y no la trabajo, no por nada puntual, pero es una compañía de primera línea. ¿Sí? La segunda te lo comento ya que me hiciste la pregunta, de acuerdo al criterio de cómo lo veo yo y a través de no solamente las prestaciones que da, sino también a cómo la acompañan los números, para tu tranquilidad. Mm. Bueno, acá tengo lo que es la grilla de costo y comparativo de RT, que es lo que le mencionaba anteriormente. Esto es lo que hablábamos hoy. Con respecto a la grilla de costo, que es un archivito muy sencillo, que yo después se los voy a subir a nuestro grupo de Face, para que ustedes básicamente carguen 3 o 4 datos puntuales y de esa manera automáticamente les tire una grilla de costos. ¿Sí? En este caso lo que cargamos básicamente es, bueno, la aseguradora actual es OMIN, la cantidad de cápitas, ¿sí? Eso lo cargamos nosotros, la masa salarial, el variable actual, ¿sí? Cuál es el valor mensual que está pagando en OMIN, el valor cápita y cuál es el valor anual. ¿Sí? Eh, Básicamente, en la grilla de costo, lo que nosotros hacemos es cotizarla a través de cada una de las compañías y ver y plantearle al cliente cómo está siendo visto hoy dentro del mercado. ¿Sí? En este caso, ¿qué significa? Bueno, puntualmente a Galeno no le interesa el negocio, ¿sí? Porque le dio el 8%. Eh, Discúlpeme, esta grilla de costo no está bien hecha porque justamente dice Omin contra Omint y creo que esta compañía puntualmente tenía, no sé, la segunda, por así decirle, que es por la cual paga 3,74, pero bueno, Omin le pegó el 4%, Federación Patronal le dio el 3,54, o sea que ahí estamos un poquito más bajos, si ustedes se fijan en la columna de diferencia anual, ¿sí? Estos que están con el signo menos, obviamente tienen costos más caros. ¿Sí? Están perdiendo plata, o sea, no le conviene pasarse esta aseguradora porque está perdiendo 200.000 pesos mensual. Ahora, en este caso puntual de Federación Patronal, el ahorro que nuestro empleador, nuestro cliente está teniendo es de 159.000 pesos por año. ¿Sí? Y si seguimos mirando, vemos que la gente de asociar nos dio un 3%, ¿sí? En el cual va a haber un ahorro anual de 588.000 pesos. ¿Sí? Ven acá el ahorro anual. Bueno, todo esto se tira automáticamente, se hace. Si no es que ustedes tienen que estar haciendo todos los calculitos, no. Ustedes cargan solamente la segunda columna, ¿sí? Donde dice OMIN, donde dice capital, bla, 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 y después la que dice variable. O sea, básicamente pegan los porcentajes variables de acuerdo a los cotizadores y eso le va a tirar el cálculo de cuánto es el costo. De esa manera, cuando nosotros le damos el feedback a la empresa de acuerdo a la cotización, obviamente la propuesta que nosotros le vamos a sugerir es que el cambio se haga a través de asociar eh, por un tema de costos en el cual se ahorran casi 600.000 pesos. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta o consulta con respecto a esto. Con respecto al tema de las plataformas SIL, te comento que todas son muy parecidas, todas son muy dinámicas. Yo particularmente veo una ventaja muy competitiva de alguna manera y un avance que siempre está un pasito adelante, lo que es asociar, ¿sí? Con respecto no solamente a la plataforma que tenemos nosotros como profesionales, sino a la plataforma que tiene el cliente. ¿Sí? Todas son muy parecidas, vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? Pero bueno, yo si me preguntás a mí lo personal, veo que asociar siempre está un pasito más adelante. Eh, el empleador puede sacar los certificados de cobertura, puede colocarle la cláusula de no repetición, puede ver los estados de cuenta, tienen capacitaciones online, ¿sí? En el cual
a través de esa capacitación se entrega un certificado por el cual le queda una constancia al empleado que hizo esa capacitación, que es una capacitación en el cual se hace una presentación de un tema específico y después a través del multiple choice el empleado tiene que ver si aplicó o no aplicó los conceptos y eso le genera un certificado en el cual al empleador le queda una constancia de que realizó una capacitación puntual de un tema. ¿Sí? Parece una pavada, pero genera dentro del archivo de ese empleado de que generó una capacitación y al empleador también le sirve para que si en algún momento hay un control de la superintendencia o del ministerio o lo que fuere, acredita que determinado empleado hizo una capacitación con elementos de protección personal, por ejemplo, con ergonomía, con lo que fuere. Pero en términos generales sí son muy parecidas. Otro día también si quieren podemos armar una charla y dar una vuelta y les puedo mostrar cómo funcionan cada una de las plataformas. ¿Sí? Bueno, eh, sí, sí, en resumen es muy parecida a la de prevención. Sí, 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 que la conozco y también funciona muy bien y tienen aspectos muy, muy dinámicos. Bueno, acá está el... Ah, este es el comparativo de costo que yo le decía. A ver, acuérdense, esta es la grilla de costos, que incluso la podemos usar nosotros internamente, ¿sí? Para saber cómo estamos parados frente al mercado y para tener un orden, para saber por dónde va a ir nuestra propuesta y nuestro negocio. Y este que está acá es justamente el comparativo de costos, ¿sí? Esto, a ver si lo puedo acercar un poquito más. Sí, ahí está. Bueno, el comparativo de costos básicamente también se lo voy a subir. Eh, Básicamente lo que hace es, lo único que vamos a colocar nosotros y completar son los espacios que están en amarillo. ¿Sí? ¿Ven acá en amarillo fuerte? O sea, ART, bueno, pusimos actual y le hicimos un comparativo contra provincia RT, que es la RT nuestra. Yo hay veces pongo actual, ¿saben por qué? Porque hay veces vos le podés entregar una propuesta a un empleador, en este caso era First Clean, que era una empresa de limpieza, a través de una productora de mi organización que era Andreita Gili, que es Andrea Gili, y digamos, de alguna manera habíamos tenido cuánto era el variable, pero no nos habían pasado de alguna manera el 931 y lo averiguamos igual. ¿Sí? Entonces, si yo acá hubiera puesto RT, no sé, creo que el actual que tenía era, qué sé yo, no sé, Galeno, por ahí el tipo nos plantea y dice, pero ustedes cómo saben que nosotros pagamos en Galeno tal o cual cosa. Entonces, vos le pones actual y es como que es la RT actual del tipo. O sea, no le hace clic respecto al tema de dónde sacamos los valores, bla, bla, bla. Desde el momento que te pasa el 931, vos ya tenés todo ahí. Entonces vos tenés el argumento y decís, mire, me lo pasó usted a través del 931. No hay cuestionamientos de ese tipo por lo general, pero bueno, puede pasar. ¿Sí? Entonces, acá completamos. En total de empleados, 259 empleados. Acá ponemos el sueldo promedio, por eso era importante saber cómo sacar el sueldo promedio teniendo la masa salarial, porque en el 931 nos aparece la masa salarial. Acuérdense que básicamente es la masa salarial dividido la cantidad de cápitas, eso nos va a dar el sueldo promedio. ¿Sí? Siempre se toma el bruto, que es el valor. Eh, bueno, el valor fijo en este caso era de 0, ¿sí? Después le hacemos la aclaración que hay 0,60 de fondo de hipoacusia. Y el variable actual que tiene de 5,62%, ¿sí? Y nosotros completamos a 0% y quedamos con un variable en provincia del 6,73%. En este caso puntual, en este comparativo de costos, salimos perdiendo, ¿sí? Porque no hubo forma por la siniestralidad, la judicialidad que tenía la empresa, etcétera, de conseguir un costo menor, ¿sí? Mismo así, nosotros presentamos la propuesta y quedamos con una diferencia en contra de 227.000 pesos por año, ¿sí? La verdad es que este negocio no se cerró, porque cuando nosotros le dijimos al empleador, mire, no tenemos costo competitivo para usted, pero sí le podemos ofrecer la mejor alternativa que tenemos, que es a través de provincia, el variable que tenemos es más caro, o sea, de 5,70 a 6,73. Mismo así lo pasamos, ¿por qué? Porque hay veces, entre medio, lo que se genera también es que por ahí la RT actual le hace un incremento de alícuota y se lo lleva al 8%, y en el mientras tanto yo con este costo de 6,73 quedo como costo ganador porque la diferencia obviamente ahí pasa a ser a mi favor. ¿Sí? Pero bueno, el comparativo de costo funciona de una forma u otra. Si yo hubiera puesto acá que era un 3% o un 2% o un 4%,
En ese caso la diferencia hubiera jugado a nuestro favor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto, chicos, al comparativo de costos, algo o no? Bueno, vamos a seguir adelante. Acuérdense que yo acá tengo delay, o sea, yo les hablo a ustedes y es como que varios segundos después sale en el Face. Y bueno, así que si quieren ir haciendo preguntas lo pueden ir haciendo. Bueno, acá finalmente lo que les quiero comentar es cuál es la documentación a solicitar para el traspaso de la afiliación. Paola Fernández, ¿el empleador nos puede responsabilizar de que no hemos dicho cuáles son sus obligaciones? ¿O debe ser un interés personal o deben tener obviamente que cumplir? No, Paola, la realidad es que el empleador nunca nos puede de alguna manera responsabilizar a nosotros porque la responsabilidad siempre es de ellos. ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde quiero que entren acá con el valor agregado? Yo espero que no lleguen nunca a tener situaciones en las cuales el empleador tenga que recriminarles a ustedes que porque la aseguradora no hizo los exámenes periódicos, hoy él tiene un problema por un juicio porque se generó una enfermedad profesional y la aseguradora no hizo los exámenes periódicos porque él nunca completó el FRC. O sea que la responsabilidad sigue siendo de él. Pero a la vez nosotros, si hubiéramos tenido una buena gestión de seguimiento, le hubiéramos dicho al empleador que tiene que completarlo si tiene gente expuesta a riesgo y por eso se van a hacer los exámenes periódicos en el cual esa enfermedad hubiera saltado con esos exámenes. Entonces digo, no hay forma de que de alguna manera nos dejen pegados a nosotros, pero sí tenemos que tener una conciencia social y profesional en que tenemos que tratar de que esas cosas se cumplan y se hagan. ¿Sí? Eh, Así que bueno, la verdad es que no nos pueden dejar pegados, porque aparte hay muchos mecanismos la RT utiliza mucho lo que es ventanilla electrónica. ¿Sí? Entonces es responsabilidad del empleador de adherirse a la ventanilla electrónica y de verificarla constantemente para ver cuáles son las notificaciones que le está mandando la aseguradora. ¿Sí? Ya sea por temas de exámenes periódicos, ya sea por temas no sé, de alguna deuda, ya sea porque hay gente que no se presentó a esos exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, está en nosotros estar mirando constantemente la cuenta y estar mirando para que esa cuenta no tenga problemas. ¿Sí? Mirando el estado de cuenta, si hay alguna diferencia, si hubo un cambio de alícuota y el empleado no lo aplicó y se le está generando una diferencia con intereses y todas estas cosas que venimos hablando. ¿Sí? Bueno, documentación a solicitar para el traspaso de afiliación. Básicamente lo que tenemos que pedirle es el DNI del firmante firmado por él y firmado por nosotros. ¿Sí? Estatuto o contrato social. ¿Sí? Tenemos que completar la solicitud de traspaso o afiliación y también tenemos que completar la resolución 463, que es el Reglamento General de Riesgos, que es acá donde yo le digo que muchos colegas no toman la precaución de explicarle la importancia que tiene esto al empleador y en el cual muchas veces va en blanco o va todo, no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, y después hay quilombo. Porque si hay una pregunta que dice, eh, ¿el establecimiento tiene consumo de agua potable? ¿No aplica o le ponen que no? Y muchachos, o sea, ¿esto qué hace? La RT tiene la obligación de denunciarlo a la super y le cae una inspección. Otra pregunta. ¿Existen condiciones de trabajo dignas o existen, o la parte de materiales eléctricos, están debidamente colocados los materiales eléctricos? Si ponen todo en aplica, otra vez la RT tiene que denunciarlo ante la super. Entonces digo, presten atención, si no lo completa el empleador o no lo completa el ingeniero o el preventor, ustedes pueden colaborar y completarlo con ellos, pero presten atención a completarlo debidamente, porque son varias preguntas, creo que son 180 preguntas, y de alguna manera pueden hacer macana. Siempre igual va la firma del empleador, o sea que la responsabilidad termina siendo siempre del empleador. ¿Sí? Bueno, planilla C de sustancia a declarar, anexo 1 de la resolución 463. Nos tienen que pasar la nómina de personal directamente te la pueden pasar vía mail, ¿sí? No hace falta que esté en papel, a no ser que sean 2 o 3 o 5 cápitas, en ese caso te la pueden poner en el papel, pero cuando estamos hablando de empresas o pyme, lo que sea, que tengan 10, 15 empleados, te lo pasan por mail, vos se lo pasas a la compañía y la compañía lo carga directamente ahí, ¿sí? La nómina tiene que tener
número de quill, nombre y apellido, fecha de nacimiento y en algunos casos si quieren poner la fecha de ingreso. Nada más, no hace falta poner el sueldo, nada por el estilo. Porque la nómina inicial sí la tiene que agarrar la aseguradora. Después las altas y bajas de empleados, todas se hacen automáticamente a través de AFIP. O sea, el empleador le da la alta temprana a un empleado, la información ya está cruzada para que desde la aseguradora se haga el alta temprano o la baja. El alta o la baja, ¿sí? Se maneja así. Antes era muy engorroso, hace años atrás era un quilombo, porque teníamos que estar constantemente con las empresas enviando las altas y las bajas cuando el sistema no estaba cruzado y muchas veces o no pasábamos las altas o el empleador no nos pasaba las altas o las bajas y siempre era un despelote. Así que la verdad que fue maravilloso que eso se pueda cruzar a través de AFIP. Y constancia de inscripción, bueno, en ese caso la podemos bajar de internet. A veces cuando el empleador es monotributista o lo que sea, no hace falta obviamente presentar un estatuto o contrato social porque no hay una sociedad, sino que tipo es un monotributista y con la constancia de inscripción es más que suficiente. Está ok, ¿sí? A ver, alguna pregunta. Seba, bueno, consulta. ¿Cómo hacen con el tema de la documentación a presentar? A mí me piden, el empleador firma un millón de papeles. ¿Hay forma de hacerlo más dinámico? No, Seba, no hay forma de hacerlo más dinámico. De acuerdo a la aseguradora, te pueden pedir que presentes más o menos papeles, porque si bien las solicitudes tienen un formato muy parecido y que está preestablecido de alguna manera, eh, algunos piden más o menos documentación. Pero no tenés forma de hacerlo más dinámico, Seba. Igual en algunos casos, en algunas compañías, o sea, te digo más, en algunos casos te lo piden sí o sí en físico, papel físico. Entonces vos qué tenés que hacer? Le tenés que hacer firmar todo al cliente, lo tenés que llevar a la oficina que fuere, y a partir de ahí ellos te inician el trámite de traspaso de afiliación. ¿Sí? En otros casos son mucho más dinámicos, o incluso con sus propios organizadores, lo pueden hacer mucho más dinámico desde el punto de vista que le dice a tu organizador, che, fulano, mira, acabo de cerrar este RT, se lo mandan escaneado al organizador, el organizador lo manda a la compañía y ya le empiezan a dar curso al tema de la afiliación o al traspaso. ¿Sí? Acá voy a hacer un paréntesis, a ver si lo puse acá. Ahí está, sí, perfecto. Ahora vamos a hablar de un dato no menor que son los tiempos de afiliación o traspaso. ¿Sí? Bueno, ¿cómo funciona el tema de los traspasos? Antes del 10 de cada mes, tienen que presentar la documentación en la compañía. ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros vamos a hacer, que hoy firmamos un traspaso, ¿sí? Un cliente X que tiene una RT X, ¿sí? Nosotros firmamos la solicitud, pedimos la documentación, lo confirmamos por sistema y antes del 10 de octubre yo tengo que tener presentada la documentación. ¿Para qué? Para que del 10 al 20 la compañía a la cual yo pedí el traspaso solicite al RT actual que me libere el traspaso y si ésta no tuviere deuda, la RT a la cual está actualmente el cliente le va a dar el ok a mi RT y que libere el traspaso. Entonces, mi cliente va a empezar a tener vigencia a partir del 1 de noviembre, así como lo escuchan. ¿Sí? O sea, se toma toda una ventana de un mes para verificar si tiene deuda o no. Si en el medio aparece deuda, la RT actual le avisa a mi aseguradora que apareció una deuda de X pesos y de esa manera yo le aviso al empleador, a mi cliente, que apareció una deuda y que la pague, porque si no se nos cae el traspaso. ¿Sí? Porque con deuda la RT no le va a liberar el contrato a mi aseguradora. ¿Sí? Por eso es muy importante que siempre estemos afiliados con los estados de cuenta y que de hecho cuando le pedimos a nuestro cliente el tema del traspaso, que también le vaya pidiendo a su aseguradora un libre de deuda. No está de más tenerlo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que de esa manera la otra aseguradora no nos pueda negar el traspaso. ¿Sí? Bueno, acá ya expliqué si existe la deuda actual, la RT negará el traspaso, dará aviso para que del 20 al 30 se levante la deuda. Si la empresa sigue con deuda, se pasa para el mes siguiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hasta 2 presentaciones para que toda la documentación que presentamos tenga validez. Entonces, el primer mes no entró porque el cliente todavía tiene deuda y no la pudo pagar. Ahora, si en el segundo mes el cliente no puede regularizar la situación, se cae toda la operación, el cliente tiene que pagar la deuda, porque si no, no tiene sentido que volvamos a hacer todo el laburo, y de esa manera, cuando paga la deuda, volvemos a hacer todo el circuito para que la compañía actual nos libere el traspaso a favor nuestro, de nuestra aseguradora. ¿Sí? Eh, sí, disculpame, me había quedado una pregunta. ¿La fórmula del comparativo las ponés vos o es un programa especial? No, no, sí, las fórmulas ya las puse yo, ya están puestas, así que no hay que preocuparse, directamente vos ponés los valores y ya te va tirando todo.
Bueno, vamos a seguir. Ya terminamos, ¿eh? Ya terminamos. Ah, y acá hablamos un poco de lo que es el servicio postventa que hacemos los PAS para darle valor agregado a justamente a nuestros clientes con el tema de RT, ¿sí? Para que no se termine solamente en la firma del traspaso y ganar el negocio y olvidarnos. Porque después, ¿qué es lo que pasa? Y básicamente viene otro PAS que le da un servicio postventa o un broker o quien sea y les termina llevando la cuenta y la terminan perdiendo. Bueno, ¿cuál es ese servicio? Bueno, justamente lo que hablábamos hoy. Está bueno hacer un seguimiento de siniestros. Ustedes a través de las plataformas que tienen de cada aseguradora pueden ir viendo los siniestros y cómo van evolucionando los mismos, de alguna manera. Cuándo es la fecha de revista, o sea, cuándo se va a hacer ver determinado siniestro en determinado prestador. En algunos casos también se toma la fecha de alta probable, ¿sí? De acuerdo a la patología que tiene, se puede hablar con el cliente, siempre tomando con pinzas que la fecha probable de alta de tal empleado puede ser determinado día para que él ya sepa cuándo se va a estar reintegrando en teoría ese empleado, ¿sí? Siempre lo digo tomarlo con pinzas porque la fecha probable de alta es justamente como dice la palabra, es probable de alta, porque si no usted le dice, che, el 1 de octubre fulano tiene el alta, y después va al médico y el médico dice, no, usted tiene que seguir en reposo porque tuvo un reagravamiento o lo que sea, y el empleador nos quiere matar. Bueno, también estar en el control y la realización de los exámenes periódicos, ¿sí? Nosotros mismos de alguna manera estar controlando de que eso suceda. Si los exámenes no se hicieron, es muy probable que no se hayan hecho porque el empleador no presentó los formularios necesarios para que eso pase. O por ahí sí, los presentó, pero el RT, por un tema de tiempo, de lo que fue, no sé, de prestador externo o lo que sea, no lo está haciendo, entonces nosotros tenemos que estar atrás para que eso se concrete. Podemos hacer la coordinación de la visita del ingeniero, eso también está bueno. Digamos, nuestro cliente lo ve como un valor agregado interesante, no solamente es nuestro cliente para asesorarlo cuando lo necesita, sino que también nosotros lo acompañamos de la parte de prevención. Está bueno también mantenerlo informado sobre las nuevas normativas. Tengan en cuenta que el RT es muy dinámica y constantemente está cambiando, con resoluciones, con distintos temas. Yo por lo general, y entiendo que muchos organizadores hacen lo mismo, lo que voy haciendo es a medida que voy viendo que hay alguna modificación dentro de lo que es la ley de riesgo de trabajo, lo voy reenviando a mis pares, parte de mi organización, para que ellos se lo reenvíen a sus clientes, ¿sí? Entonces es una forma de siempre mantenerlos actualizados e informados sobre las nuevas normativas que salen con respecto al riesgo de trabajo, ¿sí? Bueno, también podemos estar en el control de días caídos. Eso es algo que muchas veces a los empleadores se les escapa la tortuga con respecto a accidentes o enfermedades en los cuales un empleado determinado tuvo 40, 50, 60, 70 días o 5 meses hasta que se reincorporó a su trabajo y el empleador muchas veces o porque no lo sabe o porque no lo tramita o por lo que sea no pide ese reintegro. A ver, estamos hablando de mucha plata, porque si el pibe ese que tuvo el accidente, no sé, le digo una pavada, gana 20.000 pesos por mes, estuvo accidentado 5 meses, y el empleador, mientras estuvo accidentado, estuvo pagando esos sueldos, él puede recuperar esos 100.000 pesos que pagó, haciendo el trámite correspondiente, y la RT tiene la obligación de devolvérselo. Entonces digo, cada tanto nosotros tenemos que ir mirando desde la web cuáles son los siniestros que tuvo y la cantidad de días que tuvo. Entonces le podemos mandar un listadito diciéndole, che, mirá que con fulano tenés que recuperar tantos días caídos o tantos meses. Entonces eso también el empleador lo ve con buenos ojos y dice, che, este flaco, o sea, estos tipos se preocupan y de alguna manera cuidan nuestros intereses y traccionamos para que manden los formularios y todo lo que haga falta respecto a los días caídos para que pueda recuperar el dinero, ¿sí? Bueno, lo que también podemos hacer nosotros, más allá de la visita del preventor, es hacer el relevamiento de materiales de prevención. Esto es muy sencillo. Básicamente lo que hacemos es hacemos un relevamiento con respecto a la cartelería que el empleador necesita de acuerdo a la actividad. Puede ser, no sé, digamos, las RT proveen esos carteles, pero nosotros en muchos casos podemos pedirlo para que se lo manden al empleador, porque si no, no se los mandan. Entonces podemos ver de darle no sé, obligación de usar zapatos de seguridad, obligación de utilizar casco, obligación de utilizar
eh, elementos de protección personal, o la resolución que yo les contaba, que es ese afiche que viene donde están los derechos del empleado y del empleador. Podemos darle trípticos, folletos, entrega de credenciales, etcétera. Eso hace que el empleador también le dé un valor agregado que estemos en esos temas. Y después, bueno, el seguimiento de la siniestralidad, cuando veamos que casos medios complejos, por ahí está bueno poner en contacto al médico laboral de la empresa o del empleador con el médico laboral de la aseguradora. Eso se puede hacer, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces la información que nosotros vemos a través de las páginas web, a las cuales las plataformas con las que tenemos acceso, la información está muy limitada por el tema y el hecho del secreto médico profesional, ¿sí? Entonces, cuando vemos un caso que tiene cierta complejidad y vemos que hay poca información a través de la web, cuando se hablan entre médicos, ahí ellos mismos pueden hablarse por este tema del secreto médico profesional y ampliar mucho más y saber cuáles son los detalles del caso, los pormenores, incluso pueden hasta unir criterios, unificar criterios respecto al caso, y eso desde la parte de nuestro empleador también tiene una muy buena llegada y lo ve con buenos ojos. Así que eso ténganlo en cuenta, incluso cuando las empresas tienen una envergadura mediana o son empresas corporativas o empresas grandes, está bueno tratar de coordinar reuniones entre el sector de prevención de la aseguradora con el sector de prevención de nuestro cliente y también desde las áreas médicas, ¿sí? Poder presentar a los docs de cada una de las partes para que ya tengan el contacto, los teléfonos, los mails, todo y se conozcan las caras, como así también desde los departamentos de legales. Eso también está bueno. Cuando nosotros vemos una empresa que tiene una judicialidad muy alta, es una buena acción de nuestra parte y está bien visto tanto por la aseguradora como por el cliente que juntemos a los abogados de ambas empresas para que de alguna manera puedan crear las estrategias en conjunto para ver de qué manera pueden empezar a cortar los juicios, ¿sí? Acuérdense que los juicios nunca son negocio, ni para el empleador ni para la aseguradora, ¿sí? Así que bueno, eso creo que ha sido todo por hoy. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado la presentación y la capacitación. Tengan en cuenta que es la primera vez y bueno, espero que haya salido de la mejor forma posible. Es bastante extensa porque hay mucho de qué hablar y bueno, como siempre digo, RT es un mundo bastante complejo dentro del mundo de los seguros. Así que bueno, estoy a su disposición, a sus órdenes para lo que necesiten, dudas, consultas. Me alegra muchísimo que desde nuestro sector de Professional Pass podamos hacer este aporte para todos y espero que les haya servido. Así que bueno, les mando un abrazo grande a todos, gracias por bancarme, por escucharme. Y bueno, espero que les haya servido de corazón. La idea y la intención es esa, que a nuestra comunidad todas estas cosas le vayan haciendo aportes para que ustedes día a día puedan ser más profesionales y puedan estar mejor capacitados y puedan tener más herramientas desde lo profesional y lo comercial para seguir creciendo, ¿sí? Les mando un beso grande a todos y bueno, muchas gracias por su tiempo. Chao.